Muy bien, doctor Ruiz, hay una pregunta que le quiero hacer y que es algo que a mí siempre me ha tenido muy inquieto, y es el hecho de que el sistema de salud y sus principales actores, como son las EPS y sus subsidiarias, las IPS, tienen para mí la equivocada sensación de que si le permiten ejercer al médico general la medicina para la cual ha sido formado, el sistema se dispara en términos de costos y se quiebra. Y por esa razón entonces no le permiten pedir un TAC, no le permiten pedir una ecografía, no le permiten pedir una endoscopia, no le permiten pedir, en algunas muy contadas excepciones, EPS eventualmente dejan hacer algunas de estas cosas. Pero la regla general es que el sistema, las EPS, no le permiten al médico general hacer cosas que son básicas, fundamentales, para poder llegar a hacer un diagnóstico temprano, que en última redundaría en el abaratamiento del costo de la atención, en la disminución de las complicaciones, en la disminución de la mortalidad. Usted, como epidemiólogo clínico, ¿qué concepto le merece esta penosa circunstancia por la que nos tiene sometidos a los médicos generales? Es realmente penosa y tiene también dos caras. Miremos la primera cara. Si yo, como EPS o decisor de políticas en salud, decido que un médico general no puede pedir ciertos exámenes y no puede atender ciertas enfermedades, automáticamente estoy aumentando el costo de la atención. ¿Por qué? Porque si yo lo remito al especialista, mira, diciéndolo en términos generales, el especialista con frecuencia, teniendo el recurso a la mano, lo va a usar. Dicen que el que tiene un martillo en la mano a todo le ve cara de clavo. Y si yo voy a la persona que hace endoscopia, se va a sentir más segura haciéndole una endoscopia a todos los pacientes. Y si se lo mando a un cardiólogo, el cardiólogo se va a sentir más seguro haciéndole un electrocardiograma a todos los pacientes. Es natural. Si el señor tiene el electrocardiógrafo en el consultorio, pues le va a hacer un electrocardiograma al paciente y va a sentir que está mejor atendido. ¿Es esto necesario? Probablemente no, en la mayoría de los casos. ¿Quién lo propició? El sistema de salud. Porque el sistema de salud envía directamente al superespecialista al paciente, y entonces el superespecialista lo trata como superespecialista. Lo hace muy bien, lo hace de manera seria y responsable, pero como tiene los recursos a mano, los usa. Y el paciente termina con un electrocardiograma que de pronto no necesitaba, con una endoscopia que tal vez no necesitaba, o con una endoscopia, una colonoscopia, porque ya que estamos en esto, hagamos el resto. El mismo sistema podría aumentar los costos. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, que también hay que pensar que puede ocurrir, es que puede ser que un paciente llegue a un médico general no bien informado, y el médico general no está al tanto de las guías de práctica clínica, no está al tanto de cómo manejar esa situación específica, se siente un poco sobrecogido, un poco perdido, y dispara una batería de exámenes que pueden ser innecesarios. Usted ha tocado el punto de la educación médica en Colombia, y al referirse a que hay médicos mejor y otros no tan bien informados o conocedores de las patologías y de la medicina en general, usted, como docente universitario de muchos años, ¿qué opinión le merece la educación médica en Colombia? ¿Qué errores se están cometiendo? ¿Qué abusos se están cometiendo? Tal vez el principal error que estamos cometiendo en la educación en las facultades de medicina es que no le estamos dando suficientes elementos de juicio a la persona para que tome decisiones informadas. No le damos suficientes elementos. ¿Cuáles son los elementos? Hay que darle el conocimiento. Digamos que eso es la parte menos importante, porque el conocimiento se consigue en internet, el conocimiento se consigue en las guías de práctica clínica. Lo que necesitamos darle es la práctica. Tenemos que ponerlo frente al paciente para que tome decisiones y que sopese las diferentes opciones. Esa parte creo que es la que no se está haciendo, y por eso puede ocurrir que un médico general
reciba a un paciente y le pida 3 exámenes innecesarios. Y también puede ocurrir que el super especialista, internista, cardiólogo, hemodinamista, le pida al paciente 3 exámenes innecesarios. Eso no es patrimonio del médico general. Eso. Cualquier médico no bien informado, cualquier médico no bien formado, puede pedir exámenes innecesarios y va a aumentar los costos. Pero igual yo le diría, doctor Ruiz, que puede ocurrir que, y yo diría que es la mayoría de las veces, que un médico general bien informado le pida justamente los exámenes que el paciente sí necesita, lo cual acortaría el tiempo de atención, acortaría el tiempo de la patología y el paciente no tendría las complicaciones que eventualmente se producen por la dilación que supone un sistema de salud enfocado hacia un tratamiento súper especializado a toda costa. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ese primer paso del médico general bien informado es un primer paso que es fundamental en el funcionamiento de cualquier sistema de salud. Debería ser el primer paso que se trate con respeto, debería ser un primer paso al que se le dé confianza. Sí, es que en ese sentido fue que le hice la pregunta de como docente universitario en medicina. ¿Usted considera que es que los estudiantes de medicina están saliendo mal informados, medianamente mal informados, o están saliendo bien informados, pero es el sistema el que los cohíbe y los restringe y les impide ejercer la medicina para la cual han sido formados? Yo creo que son las dos cosas. Las dos cosas porque no creo que los médicos estén saliendo con armas suficientes para enfrentarse a una consulta general. No creo. Para eso se necesita, porque digamos que tienen el conocimiento teórico, pero no han tenido suficiente práctica o no han tenido suficiente oportunidad para enfrentarse a las situaciones reales. ¿Quién le da a uno esas herramientas? Las guías de práctica clínica. Por eso pienso que el médico recién graduado es una persona que tiene permiso para ejercer, pero mucho más importante, tiene permiso para aprender. Y es una persona que debería mirar cuáles son las enfermedades más frecuentes con las que se encuentra, buscar las guías de práctica clínica y usarlas. Esa parte es fundamental y las facultades de medicina tal vez no le dan suficiente entrenamiento al médico para que sea capaz de hacerlo, en cualquier nivel, en el nivel de médico general o en el nivel de especialista o superespecialista, porque la facultad de medicina no puede dar tanta herramienta. ¿En qué tal vez fallan las facultades de medicina? En dejarle a la persona por lo menos la actitud. Uno trabaja con 3 cosas: conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes. En la facultad de medicina uno adquiere conocimientos y adquiere destrezas y poca atención se le presta a las actitudes, y esas son las más importantes. La actitud es: yo debería salir formado para pensar que cuando me llega una situación en la que yo no me siento con confianza, yo tengo que averiguar, tengo que aprender, tengo que buscar, yo no tengo que resolver frente al paciente inmediatamente, y yo debería ser capaz de decir: me llega un paciente y a él le dijeron que tiene un síndrome de plaquetas pegajosas, y yo no me acuerdo qué es el síndrome de plaquetas pegajosas. Yo debería decirle al paciente: venga, no vamos a resolver esto ya mismo, y sin decirle necesariamente, yo no estoy informado de su enfermedad, pero que el médico tenga la actitud de: no manejo lo que no conozco. Esa parte tal vez no la hacemos en las facultades de medicina, por muchas razones, la principal, falta de tiempo, pero esa es la parte más importante en la que el médico, que ejerce, tiene que entrenarse. Yo tengo que tener la actitud de aprender, de ser responsable, de preguntar, de criticar lo que yo mismo hago, de averiguar 2 veces. Si yo no sé si debo pedir este examen, antes de pedirlo, consulto. Esa actitud deberíamos tenerla todos. Esa parte me parece que es fundamental. Y los médicos generales creo que deberían tener mucha más libertad
deberían tener mucha más responsabilidad, debería respetárseles mucho más su capacidad para tomar decisiones y para manejar las cosas, porque eso haría que el sistema de salud funcionara mucho mejor y funcionara más rápido. Yo le cuento mi experiencia como internista y profesor universitario. Es frecuente que a mi consultorio llegue un paciente que consultó al cardiólogo porque tenía un dolor en el tórax y el cardiólogo le dijo que estaba bien después de haberle hecho un electrocardiograma, un ecocardiograma, de pronto hasta una prueba de esfuerzo, y le dijo: usted, el corazón está muy bien, puede quedarse tranquilo. Lo tranquiliza, hizo su labor, pero su dolor no es de ahí. Su dolor puede ser algo del tracto digestivo, vaya al gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo lo mira y le dice: señor, yo lo encuentro bien, le hice una endoscopia de todas maneras y su endoscopia no muestra que usted tenga reflujo ni hernia hiatal. Luego, probablemente su dolor no es relacionado con el tracto digestivo. ¿Sabe qué? Búsquese un internista. Y el señor hizo un paseo enorme y probablemente, si ese paciente hubiera sido examinado de manera correcta por alguien que tenga la mente amplia, y estoy hablando de un médico general, esa persona le hubiera dicho: a usted le duele, dónde le duele, cómo le duele, si yo le pongo la mano, le duele acá cuando yo lo toco, le duele acá cuando yo lo toco, le duele acá. Señor, usted tiene una costocondritis, usted tiene edad de riesgo cardiovascular, pero no fuma, no tiene el colesterol alto, no tiene la presión alta, no creo que sea enfermedad coronaria, usted no tiene historia que me haga pensar que tiene enfermedad del tracto digestivo. Luego asumo que es esto, entonces vamos a hacer el tratamiento para esto. Y le evitó el paseo de todos los pacientes de especialista en especialista, porque los mismos médicos pensamos que si a alguien le duele el ojo, lo tiene que ver un oftalmólogo, y si a alguien le duele un dedo, lo tiene que ver un reumatólogo o un ortopedista. Ahí es en donde fallamos los médicos, en cómo lo hacemos, y los médicos en por qué no le enseñamos al público. Los médicos en por qué no le enseñamos a las EPS y a los tomadores de decisiones que el nivel básico debe tener responsabilidad y debe tener de pronto más actividades de, no lo llamemos capacitación, de actualización. Sí. Porque todos lo necesitamos, más actividades de actualización, prácticas, en donde se diga: bueno, venga, vamos a revisar hoy qué hacer con una persona que llegue a consulta con ojo rojo. ¿Qué hacer? No necesariamente toda persona con ojo rojo tiene que ir al oftalmólogo, pero sí tenemos que enseñarle a la gente, actualizarlo en que si alguien tiene ojo rojo y tiene ciertas características en el ojo rojo, puede ser un glaucoma, que es una súper urgencia y esa persona tiene que correr a un oftalmólogo, pero puede que sea una cosa simple que maneja un médico. Entonces tenemos que hacer más formación en ese sentido. Pero las EPS que deberían estar encargadas de esa actividad no la están realizando. No las hacen, y a ellos probablemente no les interesan las EPS. Yo tristemente veo que no les interesa la educación, no les interesa el mejorar la calidad de sus médicos, y no es frecuente que uno vea que ellos hagan actividades de actualización o actividades de reforzamiento. Luego, esa responsabilidad que deberían tenerla, y no se la exijamos a ellos. Esa actividad debería estar en manos de las universidades que hagan educación continuada, en manos de las sociedades científicas que hagan reuniones, y en ese sentido yo creo que la Sociedad de Médicos Generales, la Asociación de Médicos Generales, el portal es una comunidad internet, está haciendo muy bien las cosas, y yo creo que nos está dando una lección a las personas que tenemos especialidades. Nos están dando una lección porque son mucho más activos en educación que lo que son las otras especialidades. Uno pensaría, pero ¿cómo? Si la sociedad de, no sé, de neurología tiene congreso y la sociedad de cardiología tiene congreso, esa es su actividad. No, esa no es la actividad de educación, capacitación y actualización para cardiólogos. No es.
Porque si uno mira cómo funciona un congreso, en un congreso de cardiología, en el auditorio hay 200 personas, y de las 200 personas, 180 son médicos generales, o más, y hay unos pocos cardiólogos que están allí porque están esperando para dictar su conferencia. Hay unos cuantos que se sientan y oyen las conferencias, pero no es la mayoría. Luego, y digo cardiólogos por mencionar cualquier especialidad, si alguien cree que los congresos científicos son el método para actualización y el método para educación continuada de los especialistas, no es correcto. No es correcto. Por eso yo creo que los especialistas fallamos en eso. Y por eso creo que las actividades como las que desarrollan ustedes en el portal son mucho más útiles, y las actividades en persona a las que he tenido el privilegio de asistir, me parece que son las actividades que deberían hacerse. ¿De quién debe ser la responsabilidad? De la comunidad médica, de las EPS y de las universidades. Qué bueno que alguna universidad de pronto decida hacer un curso de actualización en neumonía adquirida en la comunidad. No vamos a hacer un congreso de neumología, no vamos a hacer un congreso de neurocirugía, que es lo que se hace como actividad de las universidades y de las sociedades científicas. No, vamos a hacer un curso de actualización en manejo de las dislipidemias. ¿Para quién? Para todo el que venga. Eso no se hace y debería.